Buenas tardes, mi nombre es Eduardo de León, soy de Guatemala, asesor de la diputada y del bloque legislativo del movimiento político WINAC en Guatemala. Soy diputado al Parlamento Centroamericano en una calidad de suplencia. WINAC es un partido que surgió hace más bien en el 2011 se termina de constituir. En realidad es un esfuerzo de líderes indígenas, líderes no indígenas que venían de movimientos sociales y que en algún momento pues dijimos, sí, está bien la lucha social, pero tenemos que dar el paso a lo político y decidimos entonces constituirnos en un partido como tal. Participamos no como partido político antes en las elecciones de 2007 en Guatemala, siendo nuestra candidata la doctora Rigoberta Menchú Tum en aquel entonces. Más tarde, 2011, volvimos a participar ya como partido constituido legalmente para ir a los otros procesos electorales en 2015 y 2019. En realidad nuestros mejores resultados son en 2019, luego de una contienda como en todos lados, pues muy fuerte, compitiendo contra 14 partidos políticos que en ese momento corrieron a las elecciones a la presidencia de la República y bueno, nos ubicamos en el quinto lugar de esa contienda y pudimos tener 4 diputados al Congreso de la República y 2 diputados al Parlamento Centroamericano. Bueno, yo en realidad empecé muy joven, tenía 16 años, pues ya tengo mis años como se notará. En el momento más fuerte de la lucha revolucionaria en América Central, particularmente en Guatemala en aquel entonces, en los años 70, yo en realidad ingresé a las filas de la Juventud Patriótica del Trabajo, que era, digamos, la organización juvenil del Partido Guatemalteco del Trabajo, que era el Partido Comunista de Guatemala, en aquel entonces que estaba en la clandestinidad. Pues estudiaba, me vinculé a la organización y bueno, a los 20 años, 21 años, igual iba ya para el refugio, tuve la fortuna de venir a México, nosotros igual agradecemos siempre la solidaridad de México aquel entonces cuando la represión era muy fuerte en Guatemala y en Centroamérica en particular. Y bueno, pues me fui teniendo la oportunidad de vincularme siempre a organizaciones que tenían en su ideario y también dentro de sus objetivos la formación de liderazgos sociales, de liderazgos políticos. Tuve la suerte también de trabajar un tiempo, en realidad me sirvió como una plataforma en la Universidad Obrera de México. Estuve trabajando junto a Adriana Lombardo Toledano como 4 años en su calidad de secretario. Y bueno, así empecé mi carrera y más tarde porque no vine a México porque quería venir, sino porque literalmente me echaron estando un joven con miles y miles de guatemaltecos y regresé a Guatemala, empecé la lucha sindical en Guatemala, pues tuve la suerte de constituir algunos sindicatos, me echaron de los lugares donde efectivamente trabajé, incluso en entidades del Estado, que nunca habían tenido la posibilidad, también los trabajadores por la represión que existía, de constituirse como tales en una organización sindical. Más tarde fui a la Fundación Rigoberta Menchú Tum, que se conformó en Guatemala también en el año 95, y ahí empezamos pues toda una lucha. Fui director de la Fundación Rigoberta Menchú Tum y empezamos toda una lucha ya más allá de las reivindicaciones, digamos, de pueblos indígenas, de las reivindicaciones que tenían que ver con el respeto a los derechos humanos terriblemente violentados en Guatemala, como ustedes sabrán, y decidimos ya en el año 2005 empezar un proceso, luego de la firma de la paz en Guatemala en 1996, en donde evaluamos que en realidad pues sí se habían firmado los acuerdos de paz y que habían unas condiciones distintas, pero en particular para los sectores excluidos y para pueblos indígenas el Estado no se había modificado en absoluto, o sea, no se había movido hacia mayor flexibilidad para tener, digamos, espacios de inclusión. Hicimos una evaluación rápidamente, o más bien detenidamente, de cómo estaban, por ejemplo, los indígenas ubicados en el aparato del Estado y pues era obvia la exclusión en el Congreso de la República, en el Ejecutivo, en el organismo
judicial y decidimos aquí la única manera de que tengamos efectivamente una participación efectiva en la que no solo incidamos, sino que tomemos decisión a los indígenas y los sectores excluidos, es constituir un partido político. De ahí empieza realmente el proceso, pues soy parte de quienes empezamos ese proceso y tengo la suerte todavía de estar y bueno, estamos en una batalla en un estado como el de Guatemala que sigue de igual manera siendo profundamente racista, profundamente discriminador y profundamente autoritario en este momento. Nosotros somos un partido de oposición. Guatemala ha sufrido un deterioro en su democracia muy severo, muy drástico, pues a partir pues, de hace 12 años que tuvo un gobierno encabezado por un militar que se denominaba el General de la Paz porque firmó la paz, pero que abrió las puertas a la corrupción y a la impunidad de una manera descarada. Luego viene otro gobierno del cual también fuimos oposición, en realidad hemos sido oposición por muchísimas razones, pero este gobierno en particular es la continuidad de los otros gobiernos y con una clara consigna, y esa consigna es debilitar en su totalidad la institucionalidad democrática. Y de esa suerte, pues digamos que Guatemala, particularmente en algo que a nivel internacional también fue muy conocido con la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, pues había dado pasos, no solo para el combate de la corrupción y la impunidad, sino también pasos en función de la modernización de la institucionalidad del Estado, particularmente el de la justicia. Y eso dio pie a que se destaparan casos gravísimos de corrupción, un presidente que fue a parar a la cárcel, una vicepresidenta que fue a parar a la cárcel, otros presidentes quienes le siguieron de igual manera, digamos, procesados. Y bueno, en realidad esa comisión tocó los hilos, digamos, del poder, y bueno, y el poder, como le denominamos nosotros, no solo tradicional, que ha cooptado la economía la economía del Estado, y más los poderes criminales, que así los denominamos, pues sencillamente se articulan y empiezan un proceso de desarticulación de todo lo que se había avanzado, de tal manera que logran que la Comisión Internacional contra la Impunidad, la ONU, no le renueve su mandato y prácticamente expulsan a un comisionado muy famoso también a partir del caso de Guatemala y de otros casos que conoció en Colombia y que ahora justamente lo están nombrando para presidir una comisión similar en Colombia si gana Petro. Pues los expulsaron sencillamente del país y empezó todo un proceso de cooptación, bueno, de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional más importante, del Congreso de la República, en donde estamos, en donde hay pues 14 partidos representados. De esos 10 son partidos de derecha vinculados con sectores conservadores muy tradicionales y además corruptos. Hay partidos que son prácticamente partidos del crimen organizado, en donde han hecho una alianza en la que están pasando absolutamente todo en materia de legislación y de igual manera pues están dando el soporte legal o simplemente obviar la legalidad para que estos poderes coopten el Estado de Guatemala. Entonces sí estamos en una situación difícil, pero y de mucha oposición en ese sentido de nuestra parte, no solo nosotros como partido, como bloque legislativo, sino con otros bloques que pues nos denominamos de alguna manera progresistas, en el que no sumamos mucho desafortunadamente, y lo que nos va quedando más bien es denunciar en una franca confrontación con el gobierno y esos poderes que justamente están ahí y que de igual manera están reaccionando y pues nos ponen en la mira como partido, principalmente nuestros diputados. Es un proceso que tampoco va a tener sus resultados inmediatos. Nosotros quisiéramos, por supuesto, resultados inmediatos, pero creemos que podemos avanzar en función
desafortunadamente, digo desafortunadamente porque nuestros objetivos son otros, nuestros objetivos efectivamente son de transformación del Estado. A nuestro juicio, Guatemala, pues ya lo describí, pues es un Estado hecho a la medida justamente de los poderes coloniales incluso, y nuestra aspiración es transformar ese Estado a un Estado plural, a un Estado plurinacional, como partido y otras fuerzas de igual manera que se expresan, pero el objetivo, planteémosle inmediato, es recuperar pues la institucionalidad democrática, recuperar la democracia, dar pie, porque sabemos, ya lo vivimos en carne propia, en espacios, digamos, donde se cierran los espacios democráticos, pues simplemente hay menos posibilidades de, digamos, de impulsar los cambios desde las expresiones políticas democráticas. Claro, hay teoría al respecto y se puede pensar que en la medida que se agudizan las condiciones, pero lamentablemente Guatemala, como América Central, pues está muy lastimada todavía por la guerra, y en ese sentido pareciera que ya pasó mucho tiempo después de la firma de los acuerdos de paz, pero las lastimaduras ahí están, el temor, el miedo, más las acciones, digamos, del gobierno que son represivas, que son de criminalización, criminalizan pues los movimientos sociales, hay líderes encarcelados, hay líderes asesinados, y también criminalizan el ejercicio político, criminalizan la política. Y bueno, pues digamos que pensamos que ya tuvimos experiencias de articulación sobre la base de la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero no pudimos ir más lejos en el año 2015, 2016. Creemos, estamos convencidos junto con otras expresiones políticas que las elecciones pueden ser una posibilidad, las elecciones que tendremos en el año 2023, que prácticamente ya estamos en esa carrera electoral muy complicada, muy difícil, empezando porque estos poderes que describía igual han cooptado al propio Tribunal Supremo Electoral, que es la autoridad electoral del país, y tenemos también nuestros temores en el sentido de que pueden impedir incluso nuestras candidaturas bajo cualquier argumento. Sin embargo, creemos, ¿verdad?, que también hay una ciudadanía, llamémosle, cansada de lo que ha visto durante mucho tiempo, en donde no le ve posibilidades justamente a mejorar sus condiciones de vida, más todo lo que estamos viendo en términos de corrupción, en términos de represión, en términos del miedo, y pueden haber ahí unas condiciones que nos ayuden en las elecciones a cambiar, digamos, lo que ahora hay, cambiar la correlación de fuerzas en función justamente de hacer esa recuperación que nos planteamos de la democracia.